Dada la hora, esta charla la voy a hacer un poquito más interactiva porque si no nos vamos a empezar a caer más profundamente en nuestras sillas. Voy a tratar de incluir algunos conceptos que la doctora Gerson mostró en la primera charla y algunas perlas que nos van a ayudar a zafar este tema desde el punto de vista de las imágenes de metástasis hepáticas y el uso de la tomografía computada y la resonancia magnética. Así que como objetivo 1, revisar el rol de estas técnicas en el estudio de pacientes con metástasis hepáticas. 2, describir algunas ventajas y desventajas comparativas entre resonancia magnética y tomografía computada. Hablar un poco de semiología desde el punto de vista radiológico, interpretativa, y no voy a centrar en todos los aspectos, sino en dos cosas: la cinética de impregnación y la morfología de la cápsula, la morfología endiana o target que suelen tener las metástasis hepáticas. Y finalmente, ilustrar el valor agregado que tiene la resonancia magnética dedicada en aquellos pacientes que tienen metástasis hepáticas que son susceptibles a ser resecadas con intención curativa. Así que cuando estamos en el contexto de metástasis hepática, los objetivos imagenológicos son 3: detectarlas, encontrar las lesiones sospechosas, caracterizarlas, reconocerlas como metástasis, acordarse que estas viven en un hígado que tiene todo el derecho del mundo a tener otras lesiones: grasa, estatosis focal, quistes, quistes, hemangiomas, abscesos, otras lesiones benignas, y cuantificarlas. Que hasta hace un tiempo era fundamentalmente cuántas, hoy en día lo más importante probablemente es dónde están, vale decir, en algunos tumores particularmente es posible dejar hígado viable después de una resección para lograr intentar curar a este paciente de su enfermedad. Así que en las técnicas de estudio está el ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Pero nuevamente las preguntas son: ¿cuál usamos? ¿Cuándo la usamos? ¿Cuántas usamos? ¿En qué orden? ¿Cada cuánto hay que usarlas? Así que voy a comenzar con un caso ecográfico. Para los que hacen ecografía, un desafío diagnóstico. Para los que no, pueden jugar a ser ecografistas, no va a pasar nada. Así que aquí hay una enfermedad hepática, múltiples nódulos, y la verdad es que con esa imagen que está ahí, con los elementos que tenemos, ustedes deberían poder llegar al diagnóstico certero en 95% de los casos. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar una tomografía computada. Va a ser una tomografía computada sin contraste, y lo que quiero que piensen es qué va a aparecer en esa tomografía computada sin contraste, que va a, evidentemente, validar lo que estamos viendo en este estudio ecotomográfico de lesiones que tienen morfología endiana, con un halo hipoecogénico periférico y con un centro bastante hiperecogénico que, si se fijan, en algunas de estas lesiones produce sombra acústica posterior. Así que, si han hecho el ejercicio mental, no les sorprenderá que en el hígado están viendo múltiples lesiones que tienen calcificaciones samomatosas en su interior. Estas van a ser metástasis. En un prácticamente 95% de los casos proviene de un tumor mucinoso, y la mayor parte de los tumores mucinosos que le gustaría al hígado son de origen colónico. Así que el ultrasonido puede ser el examen de detección inicial, y frecuentemente lo es, y uno puede llegar al diagnóstico prospectivo de que son metástasis lo que estamos haciendo. Sin embargo, para una evaluación integral que sigue, evidentemente que su sensibilidad y especificidad está por debajo de los otros métodos. Pero acordarse que tiene un rol muy relevante como guía para biopsia, certificar que son metástasis, sobre todo en lesiones indeterminadas, y además, ¿no es cierto?, cuando se hace de manera intraoperatoria, prácticamente alcanza el nivel del gold standard más específico para el diagnóstico de enfermedad metastásica. Ahora, como primera línea de metástasis en general, el estudio que se hace es un TAC multidetector. Y el protocolo que se utiliza, ¿por qué? Porque en general el protocolo utilizado es el mismo utilizado para la detección de la lesión primaria. La mayor parte de los tumores son fácilmente detectables con un protocolo unifásico de inyección y adquisición en una sola fase. Además, tiene el beneficio de poder encontrar enfermedad metastásica extrahepática, extraabdominal, específicamente compromiso pulmonar. Tiene la capacidad de caracterizar lesiones benignas hepáticas de las más frecuentes, hemangiomas y quistes, y evidentemente que es un examen que está ampliamente disponible. Y de hecho su rendimiento global no es malo, aproximadamente 85%, pero a medida que disminuye el tamaño de los nódulos, el rendimiento va disminuyendo, y específicamente en lesiones muy pequeñas de menos de 1 centímetro, su rendimiento es solo de un 30%. Así que aquí hay un ejemplo en donde hay una tomografía computada que muestra todo lo que se necesita para manejar este paciente. Evidentemente que estamos encontrando una enfermedad tumoral en etapa avanzada. Aquí se ve el tumor primario en la cola del páncreas, es un adenocarcinoma. Se ve que está invadiendo localmente el parénquima espénico y causando además un infarto, extenso compromiso metastásico hepático,
extensa carcinomatosis peritoneal. Claramente no requiere de mayor estudio, la información relevante para el manejo está todo incluida dentro de esta tomografía computada. Ahora, desde el punto de vista semiológico, a mí me gusta separarla de metástasis hipervasculares de hipovasculares. Esta es una separación que es operacional, operacional semiológica, pero que me ayuda a mí a definir posibilidades de detectabilidad dependiendo del estudio que estoy haciendo y además de definir protocolos de estudio dependiendo del tumor primario que estamos interesados en evaluar. Ahora, todas las metástasis, todas, hiper e hipovasculares, todas, se irrigan a partir de la arteria hepática, tienen una irrigación arterial predominante. Lo que ocurre es que las metástasis que son hipervasculares generan mayor neoangiogénesis y por lo tanto lo que ellas hacen es que en fase arterial de estudio, ya sea tomografía computada o resonancia magnética, brillan de forma muy significativa y después se lavan, haciéndose isodensas o hipodensas, isointensas o hipointensas respecto del parénquima hepático adyacente. Así que aquí hay un par de lesiones ecográficas que tienen características típicas de una enfermedad hepática agresiva, nódulos con halo hipoecogénico. Aquí hay una fase arterial y una fase portovenosa. En ambas se ven, sin embargo son más fácilmente detectables, ¿no es cierto?, en la fase portovenosa y evidentemente que no tienen un realce central dominante en la fase arterial. Estas son metástasis hipovasculares de un cáncer broncogénico. Así que las metástasis hipovasculares, las más frecuentes provienen de adenocarcinomas y ahí están listados los adenocarcinomas más frecuentes. La detección es más fácil, la caracterización durante la fase portovenosa y por lo tanto el protocolo de estudio es un protocolo de estudio unifásico. Evidentemente que si el tumor primario se beneficia de un estudio multifásico para detectar y encontrarlo, también van a ser incluidas dentro del protocolo multifásico. El caso más típico es el cáncer de páncreas que da metástasis hipovasculares, pero para caracterizarlo localmente y etapificarlo localmente se hace un protocolo multifásico y por lo tanto esas metástasis también van a ser incluidas dentro de ese contexto. Nuevamente aquí un paciente con una fase arterial y una fase portovenosa, no es que en la fase arterial no se vean, pero son mucho mejor visibles en la fase portovenosa, son metástasis hipovasculares en este caso de un cáncer gástrico. Mismo paciente, dos sectores del hígado. Claramente se ven lesiones. Esta es una fase portovenosa. No es que no se puedan ver, ahí están. Probablemente se ven individualmente más fáciles en la imagen de arriba que en la imagen de abajo. Sin embargo, vean que es más fácil definir cuántas, dónde y qué severidad tienen durante la fase arterial. ¿Okay? Estas son metástasis que tienen un realce dominante en fase arterial para después lavarse en la fase más tardías y cuya detectabilidad, caracterización, medición es más fácil durante la fase arterial. Esto cae dentro de lo que semiológicamente conocemos como metástasis hipervasculares. Y aquí les estoy mostrando probablemente el tumor que más se beneficia de este protocolo de detección de lesiones hipervasculares, que son los tumores neuroendocrinos, en este caso un carcinoide intestinal. Otro ejemplo, fase portovenosa. Aquí hay lesiones hepáticas que son sutiles de ver en esta fase portovenosa. Se ven, sin embargo, es más fácil ver cuántas hay, dónde están en la fase arterial. Otro ejemplo de metástasis hipervasculares. Así que las metástasis hipervasculares, dado su mayor neoangiogénesis y menor tiempo de tránsito vascular, tienen un realce dominante en la fase arterial. Y vean cómo aquí, para que sea útil como criterio semiológico, tenemos que excluir el realce, puesto que incluso las lesiones hipovasculares pueden tener algo de realce en fase precoz. Tiene que ser un realce del intersticio, del centro de la lesión, para después posteriormente lavarse. Y aquí lo importante es conocer cuál es el listado clásico de primarios que dan lesiones hipervasculares. Y ustedes los tienen ahí, los carcinomas de células renales, los tumores neuroendocrinos, el melanoma, el sarcoma y el tiroides. Sin embargo, por la relevancia en cuanto a la modificación del protocolo y por su incidencia creciente y sobre todo porque existe capacidad de curación de estas lesiones con un manejo apropiado multidisciplinario, los tumores neuroendocrinos, pancreáticos y gastrointestinales son los que más hay que acordarse. La detección es más fácil en fase arterial y por lo tanto en estos tumores primarios se van a estudiar con un protocolo multifásico. En este caso era metástasis hipervasculares de otro tumor hipervascular que era un feocromocitoma maligno. Así que cualquier tumor hipervascular, evidentemente, aunque sea no frecuente, se beneficia, ¿no es cierto?, de hacer fase arterial. Este es un caso muy emblemático porque de donde yo vengo, nosotros somos campeones mundiales en muy pocas cosas. Creo que en caza submarina, uno,
y la otra en cáncer de vesícula. Así que cuando a mí me muestran un hígado que tiene en esta fase portovenosa una masa gigante que está rodeando el lecho vesicular, con una vesícula de pared gruesa y con un cálculo, esto es un reflejo prácticamente espinal, esta es una neoplasia vesicular avanzada, nada que hacer. Sin embargo, llama la atención en este caso la fase arterial. Vean cómo todo este sector del parénquima hepático tiene un realce significativo en la fase arterial, alejado del área que está rodeando el lecho vesicular. Así que en este caso, como era un tumor avanzado e irresecable, se nos solicitó una biopsia. Biopsiamos el área que estaba más cercana al lecho, pero también se biopsió el área que estaba más alejada del lecho y que era más hipervascular, por si hubiese algo. Y en ambas biopsias, ambas muestras demostraron que eran extensas metástasis neuroendocrinas. Así que nuevamente, repitiendo lo que se ha mostrado en la primera presentación de esta sesión de la tarde, los tumores neuroendocrinos por su incidencia creciente y por la capacidad ¿no es cierto?, de un manejo específico son algo que tenemos que tener primero en mente, ¿no es cierto?, cuando vemos enfermedad metastásica hipervascular en el parénquima hepático. Y esto es un caso que le presentamos siempre a los residentes. Aquí tienen toda la información para hacer el diagnóstico exactamente de lo que está pasando. 4 imágenes son todas importantes. La mayor parte de la gente se va al hígado y mira, uy, grandes lesiones hipervasculares. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial? Por algún motivo se le está mostrando las imágenes de arriba y le está mostrando reflujo hacia la vena cava inferior del contraste y ensanchamiento de las venas suprahepáticas y un corazón que tiene cavidades derechas marcadamente grandes con aplanamiento del septo interventricular. Lo que están viendo aquí es un caso clásico de un síndrome de carcinoide, metástasis de un tumor neuroendocrino que producen derivados somatostratégicos. Estos, por el drenaje venoso, van al corazón derecho, producen una fibrosis endomiocárdica, insuficiencia tricuspidia, ¿no es cierto?, y el reflujo de contraste. Así que nuevamente, cosas que son relevantes, que los van a ver y que son importantes para poder llegar al diagnóstico prospectivo. Lo que no les estoy mostrando aquí es dónde está el tumor primario, pero habitualmente el tumor primario está en algún lugar del intestino ya provocando metástasis nodales en el mesenterio correspondiente. Este es otro ejemplo, algo distinto. Vean esta fase arterial. Y para los que hacen imágenes, está muy acostumbrado a que en lesiones focales hepáticas que tengan este realce nodular periférico discontinuo, el primer reflejo espinal se llama, esta es una lesión vascular de tipo hemangioma, ¿de acuerdo? Ahora los hemangiomas tienen una progresión de cinética de contraste que es bien particular, que va progresando hacia el centro y que va equiparándose al pool vascular de las venas adyacentes, los vasos intrahepáticos adyacentes. Sin embargo, vean la fase portovenosa de esta lesión, tanto en los segmentos más altos como los más bajos. La verdad es que estas lesiones se van lavando del contraste. Estas no se parecen a hemangiomas, son distintas. De hecho, ven estas proyecciones de máxima intensidad, la morfología vascular, vasos nodulares, periféricos, fíjense en esta lesión que está aquí, exofítica. Algo distinto, algo abigarrado para ser un hemangioma habitual y de hecho, como vimos en la fase tardía, no se comportaban como tal. Esa es la proyección de máxima intensidad de su evaluación angiográfica para que vean el compromiso vascular y esa es la proyección volumétrica. Es un verdadero halo de Pascua hepático. Imagen importante. Aquí está toda la información. Cuando uno ve una imagen vascular agresiva, abigarrada en el hígado, uno quiere decir lesión vascular agresiva, angiosarcoma. Pero vean cómo aquí en el parénquima de la pared anterior del cuerpo gástrico, antrogástrico, hay una lesión, un área de engrosamiento que tiene idénticas características de realce que lo que está ocurriendo dentro del hígado. Este paciente fue a endoscopía y a biopsia y lo que salió es ahí está nuevamente la flecha indicando la lesión, un carcinoma adenoscamoso gástrico. ¿De acuerdo? Ahora no les muestro eso para que hablemos específicamente del carcinoma adenoscamoso gástrico, sino para que hablemos de lo que son las lesiones vasculares malignas hepáticas que incluyen hemangioendoteliomas, angiosarcomas y lo que vamos a llamar metástasis neovascularizadas. Pero ¿cómo? Si las metástasis hipervasculares tenían neovascularización, sí, pero es inhabitual que veamos los vasos de neoformación. Cuando vemos los vasos de neoformación, habitualmente estamos hablando de tumores extremadamente agresivos, que pueden ser variantes agresivos de tumores habituales, como pueden ser adenocarcinomas, pero también pueden ser de otros tumores que les gusta crear vasos extremadamente grandes. Y vean en este caso que ocurre algo parecido. Áreas periféricas de mayor realce, piscinas de contraste, de hecho simulan hemangiomas agresivos, pero en este caso corresponde a metástasis de un coriocarcinoma. Así que estas metástasis neovascularizadas
forman estas piscinas hipervasculares de contraste con realce progresivo pero desorganizado y vemos vasos tortuosos y extensas áreas de necrosis. Ahora, volviendo a la tomografía computada para metástasis hepáticas, tiene limitaciones y su principal limitación es la resolución por contraste. Y nuestro principal problema hoy en día es la esteatosis. La esteatosis produce detectabilidad reducida, ya sea esteatosis primaria o esteatosis inducida por quimioterapia. Tiene un 50% de rendimiento menos en la detección de localizaciones secundarias en comparación con la resonancia magnética. Y de hecho altera toda la semiología. La semiología hepática por imagen se basa en comparar la lesión con mi trasfondo. Pero como cuando mi trasfondo cambia, evidentemente que visualmente cambia todo lo que yo estoy haciendo. Y eso no solamente tiene que ver para la metástasis, sino que también tiene que ver para lesiones benignas que pueden estar coexistiendo, como quistes o hemangiomas. Algunas también limitaciones están dadas para metástasis mucinosas. Las metástasis mucinosas pueden simular quistes hepáticos simples y los otros son los hemangiomas. Hay hemangiomas flojos que son de lento llenado, que jamás van a ser el patrón habitual hasta muy tarde. Y como la tomografía habitualmente está limitada a un par de fases por efecto de dosis de radiación, si es que hay hemangiomas que son lentos o flojos, no los vamos a poder separar de enfermedad metastásica. Así que aquí hay un TAC arriba, sin contraste, con contraste de un paciente con enfermedad metastásica. Quiero que me digan cuántas metástasis ven. Segundo, vean que aquí no se logran definir los vasos intrahepáticos porque tienen una estetosis acentuada. Quizás los más avesados han encontrado una lesión ahí en el segmento anterior del lóbulo hepático derecho, pero es difícil de ver. No es tan difícil con resonancia magnética, ¿de acuerdo? Este paciente tenía no una, sino que múltiples localizaciones secundarias, en este caso también un caso de metástasis neuroendocrinas, pero un tumor ubicado en el duodeno. Así que la estatosis es un problema y eso es muy importante darlo a conocer, sobre todo para los oncólogos cuando reciben un informe que dice moderada o acentuada estatosis hepática. En estas condiciones no veo imágenes sugerentes de metástasis. Si para ese paciente es importante certificar que realmente el hígado está libre de enfermedad metastásica, es probablemente recomendable pasar un estudio de resonancia magnética. Así que aquí solamente un ejemplo de la detección prospectiva de metástasis colorectal, CT-URM, y vemos que claramente la resonancia magnética es marcadamente superior, sobre todo para lesiones más pequeñas, en donde la detectabilidad de la resonancia magnética es de 66%, pero la de la tomografía computada solamente de un 11%. Así que hígado-brazo es un problema y es un problema grande. Otro ejemplo, paciente con un cáncer de colon, su primer estudio después de la resección hepática, perdón, de la resección del tumor primario. ¿Alguien ve algo? Aunque sea sospechoso, aunque sea mínimo, a lo mejor no hay nada. Nosotros no vimos nada. El paciente volvió 10 meses después por elevación de su antígeno carcinoma embrionario, por síntomas, ¿no es cierto?, sugerentes de recidiva, y evidentemente aquí les muestro la secuencia en fase de la resonancia magnética para que vean la estatosis y cómo no se ve nada, pero en las otras secuencias claramente tiene enfermedad metastásica, tanto en el lóbulo derecho como en la interfaz entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo adyacente al lecho vesicular. Ahora, si se fijan en esa localización secundaria, probablemente estaba ahí, pero fue muy difícil de definir en este estudio de tomografía computada. Este es un ejemplo de un paciente con un cáncer de colon localmente avanzado. Lo que les quiero mostrar aquí es esto. Un hígado también algo graso, pero está lleno de pequeñas lesiones hipodensas que pueden simular quistes. Vean cómo la resonancia magnética con secuencias ponderadas entre 2 también podrían simular quistes, pero algunos de señal intermedia. Ahora, este paciente además tiene adenopatías de hiperseñal, también muy marcadamente brillantes. Esto es porque se asemejan al agua, dado que contienen alta cantidad de mucina, así que las metástasis mucinosas los van a confundir, sobre todo con enfermedad quística cuando son lesiones más pequeñas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la resonancia magnética? Las ventajas fundamentalmente hoy en día son su excelente resolución por contraste y la capacidad de agregar secuencias de difusión al estudio. Las desventajas, evidentemente, que la disponibilidad aún es moderada y, al menos en mi país, existen todavía variaciones importantes en cuanto a la calidad del examen según institución a institución. Así que, al menos, mi recomendación es que cuando el paciente es derivado a un centro terciario de tratamiento, que sea el grupo imaginólogo experto que revise la calidad de las imágenes de estudio que vienen de afuera para estar seguro que la calidad del estudio es apropiadamente interpretable. Si uno compara resonancia magnética con tomografía computable, en la resonancia magnética
Todos los pacientes van a tener estudio multifásico, así que va a ser muy fácil caracterizar lesiones benignas y malignas. Van a haber secuencias de contraste intrínseco y específicamente secuencias de difusión. En la tomografía computada el estudio multifásico es ocasional, cuando estamos detectando una lesión desconocida y cuando sabemos que pueden ser metástasis de un tumor hipervascular. Acordarse que el número de adquisiciones dinámicas está limitada por la dosis de radiación que le podemos entregar a los pacientes. Así que aquí hay un ejemplo de características intrínsecas de la resonancia magnética. Aquí hay un paciente que tiene enfermedad metastásica. Le estoy mostrando que aquí hay una lesión que claramente tiene realce central dominante en la fase arterial. Es un primario hipervascular. Entonces podemos ir a recordar toda la lista de primarios hipervasculares. Sin embargo, con la próxima imagen que les voy a mostrar, el diagnóstico diferencial se reduce a uno solo. ¿Okay? Esa es una secuencia T1 sin contraste. Y vemos que en una de esas lesiones tiene hiperseñal espontánea en su cápsula periférica, la cápsula del tumor viable. Eso no es hemorragia. Eso tiene que ser otra sustancia paramagnética. Y en este caso, sustancia paramagnética que produce eso, tiene que ser melanina. Estos son metástasis de un melanoma. Se discutió en la primera presentación. Ven esta lesión en el ojo. Parte de esto es hemorragia. Parte de esto es una lesión uveal, espontáneamente hiperintensa en T1. Vean que esta secuencia contrastada con gaolina en fase arterial ve un pequeño puntito que se realza. ¿Podría ser una metástasis? Sí. ¿Podría ser un hemangioma de rápido llenado? También. ¿Podría ser un shunt? Podría ser múltiples cosas. Sin embargo, en la secuencia T1 pre-gadolinio veo que espontáneamente brilla. Este tejido que está acá es exactamente igual que el tejido que está aquí y corresponde a una metástasis de un melanoma coroideo. En este caso hay un paciente con un cáncer de colon. Vean cómo se ven múltiples lesiones focales hepáticas marcadamente hipodensas. Simulan quistes hepáticos. Esto es una cosa que acabamos de discutir, pero en resonancia magnética claramente tiene una señal intermedia alta y vemos un refuerzo anular periférico con algunas áreas de realce central. Corresponden a metástasis mucinosas de un adenocarcinoma de colon. En tomografía computada por su baja densidad pueden simular quistes simples. Por lo tanto, si este paciente hubiese ido a una resección colónica primaria con esta tomografía computada, si vemos múltiples quistes y la histología sale mucinoso, ahí uno hay que pensar, bueno, es mejor ir a corroborar que lo que estamos viendo en el hígado son quistes, no vayan a ser metástasis del cáncer colónico con esa histología. Ahora vamos a pasar a la parte de la semiología de la cápsula hepática, de la cápsula que rodea la lesión focal hepática, que en metástasis habitualmente tiene esta morfología típica de target o diana. No es específica de metástasis, se puede dar en abscesos, pero en el contexto clínico adecuado habitualmente es por enfermedad metastásica. Ahora, ese refuerzo anular periférico es característico de lesiones hipovasculares. Las lesiones hipervasculares se refuerzan precozmente al centro. Ese realce capsular aparece precozmente en la fase arterial y después tiende a lavarse. Y el centro de la lesión puede hacer dos cosas. Puede quedarse con baja impregnación, puesto que tiene un centro necrótico o mucinoso, o puede impregnarse. Y en adenocarcinomas, sobre todo los que son desmoplásticos y fibróticos, tienden a impregnarse en forma significativa. Así que para que vean aquí hay una lesión que en la fase arterial tiene realce capsular periférico. Hay realce en fase arterial, pero no hay un realce central dominante. Esto es una lesión hipovascular, corresponde a una metástasis de un adenocarcinoma pancreático y vean cómo el centro progresivamente se va impregnando, ¿no es cierto?, a medida que avanza el tiempo por el componente fibrótico que tiene este tumor. Aquí hay una lesión que tiene morfología anular, pero vean que la cápsula es marcadamente gruesa y que en los cortes tardíos se hace prácticamente isointensa el parénquima hepático. Este mismo paciente tiene una segunda lesión en donde toda la lesión se realza en fase arterial y después es prácticamente invisible. Esto califica para una lesión hipervascular. Aquí estamos viendo el correlato en secuencias ponderadas en T2. Lesión hipervascular, ¿cuáles eran, ¿no es cierto?, las lesiones habituales? Voy a mi listado. En este caso en particular corresponden a metástasis de un cáncer de células renales. En este ejemplo son lesiones en una misma paciente. Vean cómo en la fase arterial hay un realce, pero el realce es capsular, no es un realce central. Entonces eso quiero nuevamente hacerle hincapié. No es que las metástasis hipovasculares no puedan tener un realce en la fase arterial. Frecuentemente lo tienen y es de su cápsula, pero no es un realce del intersticio central.
Vean cómo los cortes más tardíos la cápsula se va haciendo cada vez menos evidente y cómo las fases tardías tienen un intenso realce. De hecho, si uno está medio desprevenido, podría confundir este intenso realce central con génesis centrípeto de un hemangioma. Estos corresponden a metástasis desmoplásticas de un cáncer mamario. Ahora vean este otro ejemplo. Paciente con múltiples lesiones, ¿no es cierto?, con morfología en diana o en target. Vean anillos concéntricos que rodean un área central de hiperseñal. Vean el patrón de realce, cómo existe un realce relativamente desorganizado y progresivo, ¿no es cierto?, de estas áreas de realce capsular. La cápsula que le acabo de mostrar en los otros tumores se impregna precoz y se lava. Esta, ¿no es cierto?, se va impregnando lentamente la cápsula con el tiempo y de manera bastante desorganizada y progresiva. Nuevamente, múltiples lesiones en este parénquima hepático. Este es el control los 6 meses para demostrar que está igual, exactamente igual. ¿De acuerdo? No se han modificado en nada. Pero la primera posibilidad de diagnóstico es enfermedad metastásica. Sin embargo, es un hombre de 25 años que está con pruebas hepáticas normales y que está asintomático. Y como escuchamos en nuestra primera presentación, la presencia de enfermedad metastásica en este volumen da síntomas, algo da. Aquí probablemente estamos viendo otra lesión indolente diferente de enfermedad metastásica. ¿Qué es lo que es? En este caso corresponde a un hemangioendotelioma epiteloideo. ¿Qué es lo que es esto? Es un sarcoma vascular hepático que puede ser agresivo, pero en 2/3 de los casos son lesiones indolentes que crecen lento de a poco. Hay dos formas imagenológicas, una infiltrativa difusa, la que les estoy mostrando aquí es la forma nodular, en donde vemos nódulos confluentes con morfología en target, pero que dos cosas pueden hacer. Pueden retraer parcialmente la cápsula hepática, pero además tiene un realce progresivo de esta cápsula o periferia del nódulo en un patrón consistente con una lesión vascular de mayor agresividad. Ahora, si uno se mete en la literatura, ¿qué es lo que le dicen? En secuencias ponderadas entre 2, la diana de una metástasis habitualmente pasa de una señal intermedia a blanco. La diana de una lesión hemangioendotelioma epiteloidea pasa, ¿no es cierto?, de intermedio a blanco a través de un halo de baja señal o señal intermedia. No sé que este sea un signo completamente, ¿no es cierto?, que nos permita separar completamente una de otra, pero podría ser junto con el patrón de realce algo que nos ayuda a diferenciar ambas lesiones. Aquí les estoy mostrando otra lesión que va a causar problemas y que tiene morfología en diana. Vean que una lesión en un hígado estatóxico, sí, pero que tiene una cápsula hipocogénica. Eso siempre nos pone nerviosos porque es un criterio de agresividad en lesión ecográfica potencialmente agresiva. En este caso en particular, algo interesante, se ve claramente delimitación de flujo en el centro de las lesiones. No es tan fácil encontrar flujo al interior de lesiones metastáticas en un estudio ecotomográfico habitual, pero una lesión que claramente tiene morfología en diana. Aquí una secuencia T1 en fase y fuera de fase, así que es una mujer de 53 años obesa, viene por control, ¿qué etiología plantearía como la más probable? Y quiero que piensen qué lesión les puede dar este patrón. Y por algún motivo les estoy mostrando la ecotomografía en primer lugar. Tiene cierta importancia. Ahora, ya que han pensado en qué es lo que puede ser, están diciendo, bueno, evidentemente metástasis es una posibilidad, esta es una charla de enfermedad metastásica, les voy a mostrar el resto de las secuencias de resonancia magnética. Sin contraste, fase arterial, fase portovenosa, fase tardía, secuencia ponderada entre 2. Y para los que han visto estas lesiones en fase arterial con esa morfología y esa cicatriz central, esto es clásicamente una hiperplasia nodular focal. ¿Cuál fue el problema? El problema es que la cicatriz, que a uno le gustaría que fuese una clásica cicatriz radiada, esta es una cicatriz nodular. Está en el centro de la lesión como un nódulo y le confiere una morfología de target. Si este nódulo además ocupa gran parte de la lesión, evidentemente que se ve como una cápsula periférica y pueden simular otras lesiones agresivas, específicamente metástasis neuroendocrinas. La clave es la morfología del realce arterial y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Esto sería este tipo de lesión en una secuencia ponderada entre 2. Se ve muy bien la cicatriz y la parte de tejido hepatocelular, ¿no es cierto?, se confunde con el hígado porque es parénquima hepático, un poquito distinto pero muy similar. Durante la fase arterial todo se realza, tanto el componente hepatocelular como la cicatriz. Y a medida que avanzamos en cortes más tardíos, lo que puede quedar es la cicatriz predominante.
Así que esto es otro de los pitfalls importantes donde hay que acordarse, puesto que son lesiones que son frecuentes y que cuando tienen esta morfología pueden simular enfermedad metastásica. Así que aquí hay dos tipos de lesiones. Una es una metástasis, y la otra es una hiperplasia nodular focal. ¿Okay? En este caso en particular, esta es una metástasis y esta es una hiperplasia nodular focal. Vean como aquí el área de hiperrealce comprometió tanto el tejido hepatocelular como la cicatriz, y en el corte tardío lo que queda realzando evidentemente es la cicatriz fibrótica. El tejido hepatocelular se ha lavado. Vamos a terminar entonces con algunos conceptos con respecto de resonancia magnética para la detección de metástasis, y claramente la adición de secuencias de difusión mejora el rendimiento en la detección de esta patología. Dos motivos. Uno, con valores de B bajo aumenta la detectabilidad y con valores de B alto aumenta la caracterización. Pero es importante tomar en cuenta que es inhabitual que uno haga esto en forma aislada, que use solo difusión. Habitualmente usa difusión con las demás secuencias, ¿no es cierto?, contrastadas para lograr el mejor rendimiento. Así que aquí arriba tengo una fase portovenosa en este paciente con un cáncer de colon, secuencias ponderadas en T2. Quiero que traten de buscar cuántas metástasis hay y dónde están. Los voy a ayudar ahora con secuencias de difusión. ¿Okay? Entonces, con la secuencia de difusión encuentro 1, encuentro 2, encuentro 3, encuentro 4, que retrospectivamente eran visibles en el examen o en las otras secuencias, pero no sé cuántos prospectivamente identificaron ese pequeño nódulito que está acá como un nódulo que era una metástasis en las restantes secuencias. Y eso es lo que ocurre, aporta el diagnóstico, ¿no es cierto?, de localizaciones secundarias, sobre todo cuando son de pequeño tamaño. Así que en difusión uno saca provecho de la supresión de la señal vascular con el valor B bajo y la restricción anormal en los tejidos neoplásicos. Paciente con enfermedad neuroendocrina avanzada. Secuencia portovenosa, evidentemente estos tumores se ven mejor en fase arterial, pero aquí quiero que cuenten cuántos tumores ven, cuántos ven acá y cuántos ven aquí. Esta es una secuencia con gadolinio, esta es una secuencia T2 y esta es una secuencia de difusión. Vean cómo a medida que aumento mi valor B, evidentemente se van haciendo cada vez más evidentes. Y este paciente es importante, ustedes ven que ya ha sido resecado el lóbulo hepático izquierdo, los tumores neuroendocrinos, como fue demostrado en la primera presentación, son tumores que pueden lograrse la curación si es que existe la posibilidad de resecarlos. Así que venía porque estaban controlando 3 lesiones neuroendocrinas y ya estaban pensando si llegó el momento de hacer algo específicamente con ellas. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de contar cuántas lesiones vemos. Estas son secuencias ponderadas en T2, difusión con un B bajo. ¿Cuántas ven en cada una? ¿Cuántas ven ahora? Yo cuento 1, 2, 3 y 4. Vean lo que va a pasar ahora cuando aumento aún más el valor de mi gradiente de difusión, aumentando esta diferencia entre el tejido normal y el tejido neoplásico. Ahora cuento 1, encuentro 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Evidentemente ha cambiado lo que ocurrió inicialmente, la percepción de que este paciente probablemente estaba cerca de la resecabilidad o el tratamiento con intención curativa. Todavía no se encuentra ahí en este paciente con tumores neuroendocrinos. Así que resonancia magnética para metástasis hepática, el rendimiento global en globo con respecto al TC es mejor, pero no sustantivamente mejor cuando consideramos todos los tumores. Por lo tanto, no es necesario como primera línea. Sin embargo, considerando para lesiones pequeñas, evidentemente que el diagnóstico mejora, sobre todo cuando usamos secuencias de difusión. Así que hoy en día en la práctica habitual, resonancia magnética lo estamos ocupando fundamentalmente cuando queremos seleccionar finamente aquellos candidatos que son posibles de ir a resección hepática con intención curativa. Y lo hacemos también cuando la evaluación hepática está limitada con tomografía computada, y eso significa específicamente esteatosis. Así que aquí solamente algunos párrafos de una revisión de consenso para el rol de la resonancia magnética y los estudios de imágenes en pacientes potencialmente resecables con cáncer colorectal. Lo que vamos a ocupar depende evidentemente de la expertise local, pero cuando existe la capacidad técnica, la resonancia magnética es el examen de elección. Y cuidado con los pacientes que tienen esteatosis o cambios a quimioterapia, la detectabilidad puede estar disminuida para tomografía computada. Así que aquí un TC contrastado, un paciente con una esteatosis geográfica. ¿Alguien ve alguna metástasis aquí? Esa es la secuencia fuera de fase para que vean lo heterogénea que es la esteatosis.
Esta secuencia ponderada en T1, en este caso además se hizo, ¿no es cierto?, estudios con contrastes hepatoespecíficos, que son contrastes que después se excretan por los hepatocitos y la vía biliar, ¿no es cierto?, y por lo tanto tejido que no es hepático, ¿no es cierto?, normal, ¿no es cierto?, va a quedar como lesiones hipointensas, y ustedes pueden contar aquí también el número de metástasis. Pero lo muestro fundamentalmente para que vean las limitaciones nuevamente que nos impone la estatosis en la evaluación adecuada de estos pacientes. Ahora, se sabe que probablemente el uso de medio de contraste hepático específico, sobre todo combinado con difusión, va a ser, ¿no es cierto?, el examen que logre el mejor rendimiento en la detección de enfermedad metastásica, sobre todo para enfermedad metastásica de pequeño tamaño. Y la enfermedad metastásica de pequeño tamaño es importante sobre todo en aquellos pacientes que pueden ser candidatos a resección con intención curativa, pacientes con enfermedad, fundamentalmente metástasis asociada a cáncer de colon, también a tumores neuroendocrinos, y aumentan un rendimiento para metástasis pequeñas de tomografía computada del 60% a combinada de sobre el 90%. Así que, ¿cómo se ve? Un ejemplo, lo que se ve en difusión y también una fase hepatobiliar, usando en este caso ácido gadoacético, vemos que el hígado se ha impregnado tardíamente con el uso de contraste, pero lo que quede como un defecto de llenado es un tejido que no es hepático. No significa que no sea específicamente una metástasis, podría ser un quiste, podría ser un hemangioma, pero evidentemente con la restante secuencia nos damos cuenta de que eso corresponde a un nódulo metastásico. Así que si uno revisa la literatura, hay muchos estudios, y en este caso en particular lo que se hizo fue a un grupo, ¿no es cierto?, multidisciplinario, se les dio la opción, randomizado, de ver, bueno, con qué estudio comenzamos a evaluar a estos pacientes potencialmente resecables y si necesitamos algo más. Bueno, para que vean que en los pacientes que se usó tomografía computada y que usó, ¿no es cierto?, resonancia magnética convencional, en un número no menor de pacientes, el grupo multidisciplinario dijo, necesitamos hacer algún estudio extra porque no estamos completamente convencidos de que tenemos toda la información disponible, algo que no ocurrió en ninguno de los pacientes usando medios de contrastes hepáticos específicos. Así que para metástasis colorectales, ¿cuál sería un algoritmo de hoy en día que estamos utilizando? Si la tomografía computada evidentemente ya muestra enfermedad extrahepática irresecable o una extensión hepática no resecable, no es necesario ir a una segunda línea. Pero para lesiones indeterminadas o para una caracterización reducida por estatosis, claramente se recomienda ir a resonancia magnética. Si la tomografía computada demuestra enfermedad potencialmente resecable también, hay que definir claramente cuál es su extensión con resonancia magnética. Ya, por lo menos hasta hoy en día con un hígado normal no se recomienda nada extra, pero probablemente aquí nos falta información. Así que si es que en un hígado normal, pero el paciente tiene algunos factores de mal pronóstico en la pieza operatoria del tumor primario, es posible que en algunos de esos pacientes a futuro vayan también a un estudio dirigido con resonancia magnética. Así que en resumen lo que vimos un poco la ventaja de la resonancia magnética por sobre la tomografía computada, eso se llama resolución por contraste y específicamente difusión. Hablamos de la evaluación inicial, que la tomografía computada sigue teniendo un rol central. Quiero recordar de estatosis, cómo disminuye el rendimiento de la tomografía computada y aquí la resonancia magnética del estudio de elección. En metástasis, que tiene indicación quirúrgica, resonancia magnética es la técnica de elección, uso de secuencia de difusión y estamos migrando potencialmente a contrastes hepatobiliares específicos. Y finalmente, ¿no es cierto?, sabiendo la semiología tumoral hiper e hipovascular nos ayuda a modificar los protocolos y a nuestros criterios de búsqueda para encontrar las lesiones sospechosas. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.